gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo. Pues Dios siempre prepara las mejores cosas para los hombres, pero no a todos los hombres, sino específicamente primero a los de su familia, mejor conocidos como hijos de Dios. Si bien todos los hombres tienen la oportunidad de alcanzar el mismo privilegio, cada uno de ellos tiene que tomar la decisión correcta de aceptar a Jesús como su Salvador personal para vivir de este gran privilegio. Por ende, a los participantes de la gracia y de la misericordia de Dios han aprendido a investigar dentro de la palabra de Dios cuáles son las acciones de fe que deben tomar y cuál es la forma de testimonio que deben experimentar, a los fines de poder ser gratos delante de Dios y delante de los hombres. Todas estas cosas Dios muestra y manifiesta de una forma plena a través de su Hijo Jesucristo, siendo Él la primera balanza de testimonio, la primera columna que Dios levanta como testimonio a todos los hombres. Bien importante, cada vez que Dios decide establecer sobre los hombres su bendición, primero establece su testimonio. Pero antes de establecer el testimonio, primero pone en sus corazones el fundamento. Lo digo otra vez, cada vez que Dios decide establecer su bendición, primero da el testimonio. El testimonio que recibimos fue a Jesucristo. Y lo que Jesucristo dio fue el fundamento. Dijo, sobre esto edificar, porque todo aquel que edifique fuera de este fundamento no tendrá beneficios ni bendición reposará sobre ellos. ¿Cómo Jesús lo estableció? Lo estableció dando la comparación del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y aquel necio que construyó la casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron tormentas, vinieron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y el que edificó sobre la roca permaneció, cuya roca representa a Jesús. Mas el que edificó sobre la arena no pudo permanecer. ¿Qué significa la arena? Representa a los hombres. El que siguió a Jesús y su fundamento, que es Dios, pudo prosperar y la bendición reposar sobre él. El que edificó sobre el raciocinio y el testimonio y la forma de vida de los hombres que representan la arena, pues su testimonio no permaneció, su casa fue destruida. Por eso es importante ver cómo Dios se comporta con los hijos, ahora cómo los hijos deben comportarse con Dios. Y queremos empezar esta serie llamada Viviendo con Dios. Esta es la primera parte de ella, Viviendo con Dios. No es lo mismo vivir con un familiar, con el esposo o la esposa. No es lo mismo vivir con los hijos que vivir con Dios, habitar con Dios en su casa y que Dios habite contigo en tu casa. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque a diferencia del esposo, de la esposa, de los familiares, de los hijos y amigos y vecinos, Dios conoce la intención del corazón, escudriña los pensamientos y conoce el propósito que hay en la vida del hombre. Mientras Dios ve todas estas cosas y mientras Dios trabaja en medio de ella, pues trae como consecuencia que Dios busca que los hombres puedan aprender cómo poder convivir con Él, con un ser supremo, con un ser divino, con un ser maravilloso, lleno de amor, lleno de justicia, lleno de verdad, lleno de amabilidad, lleno de bendiciones, lleno de sorpresas inefables para los corazones de los hijos, lleno de virtud, pero también lleno de justicia, lleno de información, lleno de misterios, lleno de fundamento, lleno de toda esta gran amalgama de
información que nutre el corazón para levantar a los hijos de la tierra y edificarlos para siempre en los cielos. Lo que Jesús dijo: iré pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estén. De esta forma empezamos el programa, el Señor lo hizo, pues dándole a los hombres la oportunidad de que aprendan viviendo con Dios. Número uno, ¿qué parte primordial se debe aprender? Vamos a empezar, número uno, esta es la parte uno. Vamos a empezar desde el fundamento, vamos a empezar desde el primeros pasos. ¿Cuál es la parte que se debe tener en cuenta cuando se vive con Dios? La número uno. Partiendo de ello, leamos lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo que resta, los días por venir, los otros años que nos hacen falta, vivir en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A ellos, los que participan de todas estas obras infructuosas de pecado, está preparado el que el día del juicio tengan que dar cuenta. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Jesús, al que se le entregó el poder para juzgar. Viviendo con Dios. Cuando las personas ponen su mirada en Jesús y toman el paso de aceptar a Jesús como su Salvador personal, comienza toda una atmósfera de revolución en el pensamiento y en el ser humano. Su mente, su corazón, su espíritu, su alma y su cuerpo. Por ende, todo el estado conductual de la persona comienza a ser bombardeado por la palabra de Dios, a los fines de que cada área del ser humano, de conducta, comportamiento, temperamentos, actitudes, emociones y reacciones, palabras y pensamientos, comiencen a ser redarguidos, lavados, transformados, cambiados, renovados por las verdades expresadas del Evangelio de Salvación, a los fines de que puedan ser agradables delante de Dios en un testimonio correcto. Dios busca primero la transformación de cada parte del ser humano, en su mente, en su corazón, actitudes, emociones, reacciones y respuestas, haciéndole a los hombres transformarse por el espíritu de la renovación, todo pensamiento en Cristo, transformarlo en una nueva criatura, a los fines de que pueda caminar en la verdad que Dios ha establecido. Si bien ya fue llamado a caminar en justicia, en este tiempo Dios le dice ahora, luego de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, le dice ahora: es tiempo de que tomes la responsabilidad ahora en tus manos, porque yo como Dios he venido a vivir contigo, en tu casa. Cuando Dios viene a vivir con el hombre en su casa, es necesario que el hombre aprenda a vivir con Dios. Vivir con Dios demanda al hombre una actitud de conducta totalmente diferente a la vida conductual que el hombre mismo tiene delante de sus semejantes. Puesto que Dios no es semejante al hombre, ni el hombre se asemeja a Dios, pues Dios es el creador y el hombre es creación.
cuando el creador se acerca a vivir con la creación y Dios le da acceso, quien tiene el privilegio es el hombre. Quien tiene la bendición es el hombre. Por ende, el Dios descender, habitar con el hombre, tras el hombre dar el paso de fe, de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, esas son una de las grandes cosas que el hombre debe comenzar a atesorar, a proteger, a cuidar. Debe el hombre convertirse en un guardián de su corazón. Y la palabra de Dios da herramientas como el hombre puede proteger su casa, su corazón y sus pensamientos para que Dios se agrade de vivir con él. En el libro de Efesios habla acerca de la armadura del creyente. Menciona el yelmo de la salvación, que es el casco, ilustrando un casco romano, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, la coraza de fe, el escudo, coraza de justicia, el escudo de fe, el aprecio del evangelio de la paz. Habla de una serie de armamentos que realmente no son armas físicas, sino espirituales, que le permiten al hombre preservar el corazón y el testimonio en esta palabra que las personas han oído, pero no la entienden. Significa santidad. La santidad es la preservación de un ser humano que ha decidido creer en Jesucristo y vivir en el evangelio de fe para salvación. La santidad es la separación del pecado. No permitir que sus miembros se contaminen con el pecado, eso es proteger su casa, el cual es su corazón, y guardarse, pues Dios vive con él y él aprendió a vivir con Dios. Después de tomar la sabia decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal y convertirse en hijo de Dios, la meta es poder proteger, lo digo de nuevo, el testimonio. Now, si bien la persona tiene 30, 40 años, 20, 30, 40, 50, 60 años, y sencillamente ha vivido toda su vida practicando toda clase de conductas, haciendo toda clase de cosas que aprendió a hacer viendo a otros haciéndola, o que le producen cierto grado de placer o de confort o de ego. Aprendió a lo largo de los años a desarrollar ese tipo de comportamiento. Sin embargo, una de las metas que el hombre debe alcanzar es darle a la palabra de Dios la libertad de poder trabajar el corazón y cada área del hombre que antes, en el pasado, obviamente, estuvo comprometido con el pecado. Los deseos que estuvieron comprometidos con el pecado, la palabra de Dios trabajará con ellos para cambiar esos deseos y restaurarlo, sacarlo del corazón e implantar un estilo de vida en obediencia. Los pensamientos estuvieron vinculados con el pecado. Entonces el evangelio de salvación, el fundamento correcto, comenzará a transformar la mente, el nivel de pensamiento del hombre, transformándolo a la mente de Cristo para que la palabra y el meditar en las cosas justas y correctas de Dios formen parte de su regla de pensamiento conductual. Si su forma de hablar maldecía mucho cuando hablaba, se quejaba mucho, murmuraba mucho, criticaba mucho, chismeaba mucho,
blasfemaba mucho, acusaba mucho, juzgaba a todos con sus palabras, el Evangelio de salvación tiene las herramientas de versículos necesarios que enseñan al Hijo de Dios, que ahora Dios ha venido a habitar con él y él con Dios, a renovar sus pensamientos, transformando su corazón. ¿De qué forma Dios renueva el vocabulario, transformando el corazón? La Biblia dice, oigan la regla, de la abundancia del corazón habla la boca. Por ende, si lo que está en el corazón es cambiada por la verdad y por la justicia, por el amor, lo que sale de la boca vendrá acompañado de amor, verdad y justicia. Por ende, aprenderá entonces a con sus palabras no juzgar a los demás, porque aprenderá que uno de los versos bíblicos que el fundamento del Evangelio enseña para que los hijos lo practiquen es: no juzguéis a los demás, porque con la misma vara con que tú juzgas a otros, con esa misma vara te juzgarán a ti. Con la misma vara que tú mides, tú también serás medido. Estas son manifestaciones que ahora formarán parte de la conducta diaria de los hijos. Decimos otra vez, podemos decir otra vez, renovando el pensamiento, renovando las palabras, renovando los deseos. Cómo el fundamento comienza a trabajar en la renovación de los hijos para que aprendan a vivir con Dios. Recordamos de nuevo, vivir con Dios no es lo mismo que vivir con un familiar. Vivir con Dios no es lo mismo que vivir con un vecino. Vivir con un ser supremo, dueño y creador de todas las cosas, el cual tiene el poder para escudriñar el pensamiento, para discernir el deseo del corazón y para conocer las palabras antes de que salgan de la boca. Estoy hablando que Dios te conoce por dentro. Y es lo que Dios expecta, que todo hijo aprenda a proteger su casa por dentro, para que cuando salga de él, todo lo que salga, sea como la palabra de Dios dice, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos, sale de los hijos, salen de los que han aprendido a vivir con Dios, sale fruto digno de arrepentimiento por cuanto ha conocido la verdad en Cristo, ha dado el paso de fe y ahora procura guardar el testimonio, haciendo todo esfuerzo, poniendo en práctica el fundamento bíblico del Evangelio de salvación. Esto es caminar en los pasos con Dios, guardándose en santidad para que Dios habite. En el libro de Lucas dice, si bien una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, lo más importante es recordar, nunca pienses en lo que hiciste en el pasado, sino que se concentre en tu presente, en cómo Dios quiere que tú lo hagas en el futuro. Lo voy a decir otra vez. Lo más importante que los hijos deben aprender para que sepan cómo vivir con Dios es aprendiendo a concentrarse no a cómo vivieron en el pasado, sino a cómo viven en el presente y cómo Dios quiere que vivan en el futuro, porque esa vendría a ser su voluntad, la voluntad de Dios para tu vida. En el libro de Lucas 9:62 dice lo siguiente:
Y Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Toda persona que decide comenzar una relación de compromisos con Dios para alcanzar la salvación, o con el deseo y la intención de alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo, convirtiéndose en obreros del Señor y ser multiplicador de su palabra para alcanzar también a otros, sea uno o sea el otro, ambos necesitan concentrarse no en el pasado. Dice, no mires hacia atrás. Todo lo que está. ¿Por qué el hombre cuando está viviendo con Dios, hago un paréntesis, no puede concentrarse, no puede mirar al pasado? ¿Por qué razón? La razón por la cual no debe mirar el pasado es porque todo lo que ha sido pasado, como estaba cargado de pecado, Dios lo perdonó. Y la Biblia dice que cuando Dios perdona, olvida, borra. De manera que el pasado Dios lo borró. La Biblia, noten cómo la Biblia lo dice. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la persona y de esto es que estamos hablando hoy, cuando tú aceptas a Jesús como su Salvador personal, tu estilo de vida cambia porque Dios viene a vivir contigo. Y vivir con Dios transforma la vida del hombre y el hombre tiene que asumir compromisos para guardarlo dentro de su casa, que es su corazón. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno hizo el pacto de salvación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mirar hacia el pasado no te permite construir en el presente el futuro. Lo voy a decir otra vez. Mirar al pasado y tratar de traer cosas del pasado al presente no te permitirá poder construir el futuro, sino que en el presente tomar las herramientas que Dios te está dando es lo que te va a permitir construir un futuro exitoso. ¿Cómo esto es posible? Vivir con Dios, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Jesucristo dice, oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, sino que abre la puerta de tu corazón. Y yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Otro verso bíblico dice, mi Padre y yo vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. ¿Cómo esto es posible? Permaneciendo en la palabra de fe. ¿Escuchaste? Jesús es el Salvador. Sí. No hay otra mayor información que esa en toda la tierra. Número 1. Número 2. Guardar tu testimonio te hace a ti responsable de proteger el lugar en tu corazón donde Dios habita. Lo voy a decir otra vez. Hace creer que Jesús es el Salvador. No hay otra información más alta que esa sobre toda la tierra. Número 2. Guardar tu corazón para proteger a Dios viviendo dentro de ti, ahora viene a ser tu estilo de vida, tu responsabilidad. Recordamos, es viviendo con Dios.
aquel que escudriña la mente, el que escudriña el corazón, el que escudriña la intención, el que conoce las palabras antes de que salgan de la boca, el que tiene la oportunidad de conocer el presente y también tu futuro. Damos la responsabilidad de toda persona guardar su testimonio delante de Dios. Si guardas tu testimonio delante de Dios, pues tendrás también testimonio delante de los hombres. Y aprenderás protegiendo tu corazón para que nadie ni nada alrededor atente contra Dios que vive dentro de ti, guardando tu corazón de todo pecado, que nada lo toque. En palabras, pensamientos, actitudes, emociones, reacciones y conducta, nada va a tocar la casa que hay dentro de mi corazón a donde Dios habita. La quiero conservar en santidad, en perfección, en testimonio correcto. Eso te va a hacer grande delante de Dios. Y como hijo de Dios te dará raíces y desarrollo. Porque fructificarás, crecerás y esparcirás tus ramas. Y otros podrán ver el testimonio de hijo de Dios. Noten lo que dice en el libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Primera de Reyes 8:61 dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Romanos 6 del 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Este es Jesús. Y libertos del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, has venido a ser siervos de la justicia, guardando sus mandamientos, temiendo a Jehová tu Dios, temiendo a Jesucristo, el Rey soberano. Serás lleno del Espíritu Santo, serás lleno de la bendición. Noten esto: la bendición de Dios podrá reposar sobre ti, haciéndote practicante de estas cosas. Guardando tu corazón delante de Dios, la bendición podrá reposar sobre ti. Déjame decirte qué ocurre. Muchas personas quieren ser bendecidas por Dios. Esto es parte de que los humanos, cuando tratan de relacionarse con Dios, no entienden. Y cuando vienen a Dios por una necesidad, tampoco entienden. Pero quiero aprovechar esta parte del mensaje para explicarla. Quiero abrir un paréntesis para explicarla casi terminando. Quiero decir esto. Una de las cosas importantes que el hombre debe aprender es la regla que Jesús estableció. Y Jesús, en el desarrollo de su ministerio, estableció muchas reglas, así como mandamientos. Te voy a decir otra vez. Es necesario que los hombres, cuando comienzan a tener una relación con Dios, aprendan la diferencia entre reglas y mandamientos. Una cosa es un mandamiento a cumplirse y otra cosa es una regla, es la forma de cómo Dios mide al hombre. Lo voy a decir otra vez. Muchas personas entienden que reglas y mandamientos es lo mismo. No, no es lo mismo. Está totalmente dividido y separado en el ministerio de Jesucristo. Unos son los mandamientos, reglas conductuales de comportamiento en las cuales el hombre debe de actuar delante de Dios. Mandamientos, cosas que el hombre tiene que hacer para poder agradar a Dios. Ese es mandamiento, el hombre. Dios dice: hágase de esta forma, hágase de esta forma, hágase de esta forma. El hombre dice: perfecto, lo hago de esta forma y de esta forma, y es agradable delante de Dios. Esos son cumplir sus mandamientos. Y Jesús dice: cumplan mis mandamientos. La otra forma es las reglas que Jesús estableció en el desarrollo de su ministerio. Y estas son formas de cómo Dios mide. No es el hombre para con Dios, ahora es Dios para con el hombre. ¿Ven la diferencia?
Ahora es como Dios mide al hombre. Una regla, con la misma vara que tú lo mides a él, yo te voy a medir a ti. Reglas de conducta, con la misma forma en la que tú bendice a otros, yo te bendeciré. Así son reglas. Una regla. El que mucho da, mucho recibirá. El que poco da, poco recibirá. Reglas. Cómo Dios mide a el hombre. Jesús estableció una regla. Y yo aconsejo a los hijos de Dios que me ven hoy, que entren en los 4 evangelios y busquen las reglas, más allá de los mandamientos, también las reglas, porque esto enseña al hombre cómo debe de comportarse viviendo con Dios, a los fines de no ser juzgado por una de las reglas establecidas por Jesucristo. Noten esta regla. Jesús dijo, cuando envía a los discípulos, cuando lleguéis a una casa, lleguéis a una ciudad, buscad. Dice, oigan cómo empieza. Jesús dice, cuando lleguen a una ciudad, busquen en aquella ciudad quien sea digno y entrad en esa casa y saludadla. Las salutaciones es la paz de Dios. Y si no hay nadie en aquella casa digno de recibir la paz, dice, vuestra paz volverá a ustedes. Y marchaos, salid de aquella casa. La bendición, Dios la envía sobre la casa. Los discípulos llegan y saludan, paz sea sobre esta casa. Es la bendición, la palabra de bendición que Dios le dio a los discípulos para que declararan a cada casa que entrasen en la ciudad para ellos poder posar en ella, mientras estuvieran predicando la palabra. Digan, paz sea esta casa. Esa es la forma de declarar bendición sobre la casa. Pero dice Jesús, si no hay en la casa uno que fuera digno para recibir esta bendición, esa bendición, lo cual Jesús describe como la paz, volverá a ustedes. Si no hay quien recibe la paz, salid. Cuando las personas se acercan a Dios buscando la bendición, Señor, bendíceme por cualquier necesidad, buscando que Dios le bendiga, la bendición de Dios, en diferentes términos, necesidades y formas. Necesitan una bendición de parte de Dios. No desarrolles la motivación de venir a Dios por la bendición. Mejor desarrolla la intención de preparar tu corazón primero para que, buscando la bendición, pueda Dios desatarla sobre ti y que encuentre ella un corazón donde realmente pueda reposar contigo. Porque por más que el hombre se acerque a Dios buscando la bendición, si su corazón no está apto o correcto, su bendición no reposará sobre él. Porque esto fue una regla establecida por Jesús. Si no hay alguien digno, la bendición regresará a los discípulos y ellos se irán. Pero si hay alguien digno, la bendición significa la paz reposará sobre ellos
y ustedes habitarán en esa casa mientras el tiempo que estén predicando en esa ciudad. Y lo que le pongan delante, eso cómanselo. La bendición de Dios reposará en la casa si hay alguien digno, si hay alguien con un corazón preparado para recibir dicha bendición. Por eso es que esta serie se llama Viviendo con Dios, porque los hombres en la tierra deben de aprender cómo poder vivir con Dios, porque todos persiguen la bendición, todos quieren ir al cielo. Todos quieren ir al cielo, todos quieren que Dios los bendiga, todos quieren recibir un milagro, todos quieren recibir una prosperidad, pero no todos quieren pagar el precio, negarse a sí mismo, arrepentirse de sus pecados y caminar en salvación, humillándose y aceptando a Jesús como su Salvador personal. Pues si el hombre quiere la bendición, para recibirla Dios estableció una regla. Se llama Jesucristo. Y Jesús dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, su bendición. Quiero en este momento parar aquí, porque seguimos el próximo programa, la parte 2, Viviendo con Dios, donde hablaremos cosas más detalladas relacionadas con la vida de los creyentes y de las personas que, aún escuchando al Señor lo hizo, han tomado su decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Quiero también darle la oportunidad en esta hora. ¿Me estás oyendo? Si no le has entregado tu corazón a Jesús y no has iniciado una relación con Él, significa que Dios no está viviendo contigo. Pero te tengo buenas noticias, Él quiere hacerlo. Por eso te invito en este momento a que tú le entregues tu corazón a Jesús y le des la oportunidad de que Jesús tenga puerta abierta dentro de ti para Él venir a vivir contigo y revelarse a ti. Y esto se obtiene aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Por ende, ora conmigo. Di conmigo estas palabras: Señor Jesús, en este momento he creído que necesito vivir contigo y tú conmigo. Por eso yo me humillo hoy y me arrepiento de todos los pecados que he cometido, quebrantando tus mandamientos y leyes. Perdóname hoy y límpiame de toda maldad. Guarda mi corazón, porque yo confieso que te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Y abro las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en mí. Me sanes y me transformes y me hagas una nueva criatura. Te ruego que me limpies con tu sangre. Escribas mi nombre en el libro de la vida para salvación. Gracias, Jesús, por perdonarme. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte bienvenida, bienvenido. Has puesto los pies en las pilas para lo que estamos hablando hoy, transformarte en un hijo o en una hija de Dios. Y obviamente, aprender a vivir con Dios. Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo. Por eso, sigue escuchando esta serie para que tomes herramientas, como las he oído hoy, modifiques tu nivel de conducta y le des a Dios la oportunidad de que habite dentro de ti y moldees su forma a los fines de que puedas tener éxito viviendo con Dios y por ende Dios viviendo contigo. El mayor privilegio que todo hombre puede tener en la tierra, el privilegio, la bendición y el regalo más grande, es que Dios habite dentro de él. Es la bendición más grande que un humano puede tener en
más te puedo decir? Multiplica el mensaje, enséñale a otros lo que has aprendido hoy y deja que Dios siga trabajando su vida dentro de ti. Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.